En la parashá de esta semana vemos que Dios le dice a Abraham Avinu que tiene que salir de su casa. Y se lo dice con gran detalle. Dice, Lech lecho me'artzecho, vete de tu tierra, umimoladetejo, del lugar donde naciste, umibeis-avijo, de la casa de tu padre, el haaretz asher areka, a la tierra que te voy a mostrar. Como mencioné muchas veces, la Torá no es un libro de historias nada más, es un libro de enseñanzas. Y tenemos que poder extraer de la historia de Abraham, que Dios le dijo que salga de todos estos lugares, una enseñanza práctica para nosotros. Nuestros sabios explican que cada uno de estos niveles, Lech lecho me'artzecho, vete de tu tierra, mimoladetejo, el lugar donde naciste, etc., simboliza un concepto en la vida de la persona. La tierra, Eretz, está relacionada con Ratzon, con la voluntad. Dios le está diciendo a Abraham, vete de tu voluntad, me'artzecho. La casa donde naciste, mimoladetejo, significa las cosas que uno está acostumbrado, que son parte de la naturaleza de la persona. Mi beis-avijo, a la casa de tu padre, en Kabbalah, el padre simboliza el intelecto de la persona. Vete de tu intelecto. El haaretz, hacia la voluntad, hacia dónde tiene que uno ir. Asher areka, que te voy a mostrar la voluntad de Hashem. Ahora bien, Abraham Avinu, nuestros sabios explican que era una persona que estaba totalmente entregada a Dios. Su vida era difundir divinidad en el mundo. Entonces, ¿por qué Dios le dice que tiene que salirse de su voluntad? ¿Acaso la voluntad de Abraham no era difundir la presencia de Hashem, de Dios? ¿Acaso el intelecto de Abraham no era difundir Dios también y pensaba en Dios constantemente? ¿Acaso las costumbres de Abraham no eran positivas? ¿Que Dios le tiene que decir que se salga de todo esto? Para entender esto tenemos que saber que en la vida de la persona hay límites. Algunos de esos límites son positivos y otros límites le impiden a la persona crecer en el servicio a Dios. Por ejemplo, en el estudio de Torá hay una ley que indica cuánto uno tiene que estudiar Torá. Idealmente día y noche. Pero la persona que no puede estudiar día y noche, idealmente un poco a la mañana y un poco a la noche. E inclusive una persona así no necesariamente tiene que ir más allá de lo que está acostumbrado. Esa es la ley. Pero hay casos en los cuales esa ley impide que la persona crezca. Porque si la persona no se va a esforzar en estudiar más de lo que está acostumbrado, la Torá nunca va a tener un efecto de permear todos los asuntos de su vida. Quiere decir que inclusive cuando una persona está en un nivel, por así decir, de Abraham Avinu, inclusive cuando la persona estudia Torá, inclusive cuando la persona cumple con la ley en el Shulchan Aruch, en el código de ley judía, tiene que saber que Dios le dice Lech lecho. Hay que salirse. Si la persona estudia porque le gusta estudiar, Lech lecho me'artzecho, tenés que salir de tu tierra, es decir, de tu voluntad. No lo tenés que hacer porque te gusta. Cada mitzvah nos vincula con Hashem, más allá de lo que nos guste o no nos guste. Mimoladetejo, de la costumbre, inclusive si no está acostumbrado a estudiar cierta cantidad de tiempo, tiene que saber que tiene que esforzarse para estudiar más de ese tiempo. Mi beis-avijo, de la casa de tu padre, es decir, el intelecto. Si una persona está acostumbrada a estudiar de una manera determinada, porque tiene sentido estudiar de esa manera determinada, tiene que saber que tiene que crecer y avanzar. Tiene que salirse de su propia forma de pensar las cosas, de su propia forma de entender las cosas, de su propia voluntad, de sus propias costumbres, para vincularse con Hashem, la haaretz asher areka, para tener la voluntad de Hashem dentro de uno mismo. Y esto es lo que Dios le dijo a Abraham. En otras palabras, ni que hablar que si uno está involucrado con cosas negativas, contrarias a la Torá, que tiene que salirse de eso. Pero inclusive si uno está dentro del ambiente de Torá, tiene que saber que tiene que superarse y crecer constantemente, porque inclusive Abraham Avinu, que era una carroza celestial para la voluntad de Hashem, y todos sus miembros y todo lo que él hacía era cumplir la voluntad de Hashem, inclusive él tuvo que salirse de su voluntad, de sus costumbres, de su intelecto, para llegar a la tierra de Israel, para llegar a la voluntad propia de Dios con Mashiach.